Son las 9:45. Tenemos ahora como invitado al señor Jorge Zapata, presidente de CONFIEP. Quería pedirle una primera impresión sobre esta noticia que nos ha sorprendido esta noche. Finalmente es algo que ya se había anunciado, el establecimiento o la imposición de un estado de emergencia a partir de las 00 horas. Empieza a regir el estado de emergencia. En principio, ¿cree que es una medida que esta vez funcionará? El doctor Pedraza ponía, por ejemplo, el hecho de que esto genera una serie de gastos, requiere de una inversión, 20 millones, decía él, más o menos de soles, que podrían invertirse en mejorar la capacidad de inteligencia de la policía. ¿Cómo analiza usted la medida? ¿Es populista o cree que realmente puede funcionar? No, cualquier estado de emergencia tiene que venir con medidas complementarias, ¿no? Y parece que las medidas complementarias van en la línea correcta. Se han prohibido o se han restringido las visitas en los penales. El apagón del que se hablaba en tu bloque anterior es apagón eléctrico. En las noches van a tener luz los presos, ¿no? Claro, al margen de la iluminación, es lo que correcto, dice. la iluminación va a quedar, ¿no? Lo hemos leído rápidamente, ¿no? Pero hay medidas que son necesarias. Todos los asesinatos que vemos, el sicariato, son producidos en motos lineales de 2 personas. Entonces, temporalmente hay que restringir eso hasta que salgamos de este problema, ¿no? Se han formado una comisión de inteligencia y una comisión de fiscalización, donde están todas las entidades vinculadas a la inteligencia por un lado y por otro lado vinculadas a la fiscalización, como la SUNAT, la SUSCAMEX, Ocitran, etcétera, ¿no? Eso parece que es interesante, eso es una medida novedosa, ¿no? Y parece que va en buen sentido, ¿no? Ahora, restringir las movilizaciones después de las 12 de la noche también es una medida acertada, ¿no? Tenemos que pacificar al país, darle estabilidad y hay que combatir la delincuencia. Es interesante que se hayan tomado medidas. De repente alguna no funcione, pero se va corrigiendo, ¿no? Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. La delincuencia nos está desbordando y hay que actuar. ¿Cómo han analizado desde CONFIEP, el empresariado en general, el cambio político, la vacancia de la señora Boluarte y el hecho de que hoy nuevamente tengamos otro presidente y otro equipo de gobierno? Sí, bueno, la inestabilidad política del país es un problema, ¿no? No solo para el desarrollo económico, sino para la institucionalidad, ¿no? En general. Pero ya tenemos un presidente, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de apoyar para que llegue al 28 de julio, obviamente con la crítica que corresponda cuando se hagan las cosas de forma inadecuada, cuando se cometan errores y por supuesto estar muy vigilantes ante temas de corrupción, ¿no? Pero parece que se ha nombrado un gabinete adecuado, además era lo que pedía la ciudadanía, un gabinete técnico, y se ha nombrado un gabinete técnico. ¿Incluyendo al ministro del Interior? ¿Usted cree que él puede hacerse cargo de la situación? El ministro del Interior tiene mucha experiencia en inteligencia y es lo que más se necesita en este momento, en el que hay que implementar servicios de inteligencia, hay que capacitar mucho al personal policial en inteligencia y hay que dotarlo de infraestructura y de equipamiento, ¿no? Entonces creo que es la persona adecuada en este momento. Ahora, ¿la elección del señor Gerí en algún momento hizo ruido? ¿Para ustedes pudo haber una elección mejor, más consensuada, de pronto, como ha ocurrido en otras situaciones similares antes? Probablemente, ¿no? Esto se hizo en cuestión de 2, 3 horas, se cambió todo el Ejecutivo, ¿no? Se vacó la presidencia y creo que no es un buen procedimiento hacerlo tan rápido, ¿no? Y obviamente antes de la vacancia debió primar un consenso, pero ya está hecho y el presidente Gerí ha dado buenas señales en este corto tiempo que tiene hasta ahora, así que vamos a darle un voto de confianza, ¿no? ¿Esas buenas señales pasan por la elección del gabinete, diría usted? Uno de esos puntos es la elección del gabinete. Creemos que estas medidas que se han tomado hoy día son adecuadas también. Y los gestos son distintos, ¿no? Los gestos están tratando de mostrar de mayor preocupación por empatía, mayor preocupación por lo que le ocurre al ciudadano, ¿no? Por lo que está viviendo el ciudadano común y corriente, ¿no? De acuerdo. Ahora, participaron de la reunión del Acuerdo Nacional también.
¿Qué discusiones o cuáles fueron las preocupaciones que se plantearon o se pusieron sobre la mesa? Bueno, fue básicamente seguridad ciudadana, fue el gran actor de esta convocatoria. Nosotros venimos trabajando en el Acuerdo Nacional un documento hace casi 3 meses y se ha presentado ese documento el día de ayer en el Acuerdo Nacional. Y luego se han tratado ya con menos extensión, digamos, pero se han tratado los temas del proceso electoral, que tiene que ser impecable y transparente. Han estado los presidentes o los jefes de los organismos electorales que han garantizado un proceso electoral con toda la transparencia del caso que se necesita. Y un tema que sí se tocó muy someramente, pero que es importante y que vamos a insistir nosotros desde CONFIEP, es que tenemos que mantener la estabilidad económica del país, ¿no? ¿Qué significa eso y por qué le preocupa? Significa poner mucha vigilancia en las normas que se están dando en el Congreso o que ya se han dado en años anteriores. El Consejo Fiscal hoy día ha salido justamente le iba a preguntar, ha hecho un sí. reporte interesante, una presentación de lo que finalmente ha costado, ¿no? Y estamos hablando de una cifra, a ver, bastante importante. 299 leyes aprobadas por el Congreso han generado un gasto sin sustento. Esto es lo que han dicho, pero el monto lo debo tener por aquí, es más preciso. Estamos hablando de miles de millones de soles, si tengo la cifra exacta. 25.000 millones sí, serían exacto. los que le costarían anualmente al Estado si es que se aprueban un nuevo paquete que está en el Congreso, que son más de 300 iniciativas que hay muchas populistas y costaría mucho dinero al fisco, ¿no? Claro, pero ¿quién tiene que atender esto? Porque la mayoría de las normas, si no todas, han sido promulgadas por insistencia, que es un mecanismo que le permite al Congreso. Y aquí hay de pronto un antecedente en el Tribunal Constitucional que de alguna manera también abrió la posibilidad para que el Congreso tuviera iniciativa de gasto, una iniciativa de gasto de la que ha hecho, me parece, abuso el Poder Legislativo. Sin duda, y ahí tenemos que estar muy vigilantes, la prensa, los gremios empresariales, profesionales. El Consejo Fiscal tiene que estar muy activo y advertir esto, ¿no? Y también el Ejecutivo tiene que hacer su parte, tiene que observarlas, aunque se aprueben por existencia, tiene que hacer su parte y tiene que hacer la observación y una campaña. ¿Pero qué podría hacer el Ministerio de Economía? Sobre el Ministerio de Economía en los últimos años han caído muchas críticas, ¿no? Se ha dicho finalmente que es un ministerio que ha perdido el peso que tenía en gestiones anteriores, que no ha sabido defender, digamos, esa estabilidad, ese rigor en el cuidado de las finanzas, que ha cedido mucho al populismo, a medidas de corte populista. ¿Cómo ven ustedes el nombramiento de la nueva ministra? ¿Qué garantías les da? ¿Y por dónde creen debería orientar su trabajo durante el tiempo que queda para este gobierno de transición? La nueva ministra, la señora Denise Miralles, es muy cercana y parece que comulga mucho con unas nuevas iniciativas que trajo el ministro Salardis, ¿no? Fue su viceministra. Ella fue su viceministra y ella trabajó en Proinversión también. Entonces, Salardi le dio mucho impulso a un paquete de destrabador, ¿no? A un paquete de regulación que es importante para la economía, ¿no? En Proinversión también tuvieron éxito con adjudicaciones de APPs que estaban pues por los suelos en los años anteriores y lograron adjudicar muchas APPs y estos mecanismos para hacer obra pública, para hacer infraestructura, que son más interesantes y resuelven los problemas del país, ¿no? Entonces, esos dos aspectos creo que son muy positivos en el nombramiento de la señora Miralles. ¿Y le pedirían que retome usted esos lineamientos o ese camino que había empezado el ministro Salardi, por ejemplo, con el tema de la desregulación, o con hacer mucho más rápidos los trámites para, en general, el desarrollo de los proyectos? Es absolutamente necesario, ¿no? Desde la micro y pequeña empresa necesita mucha desregulación para poder crecer, para poder implementar sus negocios más rápido, hasta la gran empresa, ¿no? ¿Hasta la minería. dónde había avanzado el trabajo con el ministro Salardi en ese aspecto? Bueno, él había anunciado ya que, por ejemplo, todas las barreras burocráticas que había declarado Indecopi las iba a llevar a una norma, ¿no? Para que ya desaparezcan. Eso entonces se ha quedado en stand-by, ¿no? Y
Además había puesto un paquete desregulador como de 400 y pico medidas, ¿no? Eso hay que retomarlo. Algo continuó el ministro Pérez Reyes, pero no con el mismo impulso, con la misma fuerza que venía, ¿no? Entonces eso hay que retomarlo. Entonces la señora Miralles, por ese lado de la parte de la cartera que dirige, nos da una buena sensación, ¿no? Hay que mirar el otro lado, qué tan fuerte es como para controlar el que no se dispare el gasto público por las acciones populistas del Congreso. De acuerdo, acabamos de conversar con dos invitados antes sobre el fallo del Tribunal Constitucional que anula el caso Cócteles, ¿no? El tema de fondo tiene que ver con el momento a partir del cual, digamos, un aporte de campaña puede ser considerado o puede convertirse finalmente en un delito, transformarse en un delito de lavado de activos que lleve al banquillo de los acusados a los líderes políticos y a las organizaciones políticas en general. Y esto tiene que ver con las reglas que hay en el juego electoral en nuestro país, el financiamiento de campaña. El financiamiento de campaña, ¿cómo analiza usted esta decisión y cómo debería ser? Porque uno de los problemas fue que, de acuerdo a lo que ha dicho la señora Fujimori, incluso el día de ayer, cuando recibe la noticia, es que aquí preservaron la discreción que solicitaban los aportantes que no querían ser identificados. Y por lo tanto hubo que recurrir, por ejemplo, a modalidades como el famoso pitufeo. ¿Cómo analiza usted esto? Porque por otro lado la solución del financiamiento público tampoco parece haber sido el mejor remedio. Vemos partidos como Perú Libre, por ejemplo, o bancadas, ¿no?, que de pronto se han dividido, pero siguen recibiendo dinero del Estado. Partidos que no han demostrado ser en la práctica partidos, sino meras agrupaciones que aprovecharon el momento y llegaron al Parlamento con una representación. Así es, y si teníamos ya partidos políticos muy poco institucionalizados, partidos políticos con propietario, como si fueran sociedades anónimas, con este financiamiento público le das más fuerza a los que tienen la propiedad del partido, ¿no? A los dueños, a los entre dueños comillas, del de los partidos. Así es, sí. así es. Entonces ha empeorado. Yo creo que ha sido acertado el fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? En primer lugar, no se puede tener investigando a una persona 10 años, ¿no? Eso en cualquier país del mundo civilizado no se puede permitir, ¿no? Segundo, es claro que no eran delitos en esa época, entonces a nadie se le puede perseguir por algo que no era delito en su momento, ¿no? Entonces yo creo que ha sido ya... ha puesto un coto a estos procedimientos, a estos procesos que realmente han generado abusos, ¿no? La señora Fujimori nos puede simpatizar o no, pero ha estado presa hasta en 3 oportunidades y más de 400 días, ¿no? Pero y le preguntaba por cuál es el mecanismo ideal para que los partidos políticos reciban financiamiento, digamos, financiamiento privado, no del Estado, ¿no?, pero que al mismo tiempo haya una transparencia. ¿De qué manera se puede hacer esto? ¿Por qué un empresario no puede aportar a un partido político como ocurre en otros países o a varios partidos políticos con los que coincide en determinada agenda o puntos dentro del programa de gobierno que plantean? Claro, esa pregunta es estupenda porque efectivamente si no hay financiamiento privado, tienes que acudir al financiamiento público, que ya vemos que no ha funcionado de la mejor forma. O, peor aún, al financiamiento de economías ilegales. Exacto. Que van a tratar y van a entrar a financiar partidos políticos, y hay que estar muy vigilantes también en ese aspecto, ¿no? Entonces, si le cierras las puertas al financiamiento de empresas legales, formales, y que lo hagan con toda la transparencia, vas a tener esos otros 2 mecanismos que son peores, ¿no? Sobre todo el ilegal, que es perverso, ¿no? Felizmente hoy día la ley ha cambiado. Hoy día ya se puede financiar a un candidato, a un partido político. Me parece que es hasta 200 UITs, ¿no? Me parece que eso va en el camino correcto, ¿no? Y creo que lo importante es hacerlo con transparencia, decir claramente voy a donar y dejarlo en un documento, y voy a donar tal cantidad de plata a tal partido. ¿Por qué? Porque creo en sus ideas, porque creo que es una persona honesta que viene con buenas propuestas y viene a hacer y creo que puede hacer un buen gobierno para el país. Pero la variable del temor, ¿cree usted que también se puede superar? Existe, pero hay que superar ese temor, porque, repito,
Si no, las economías ilegales van a ser las grandes financistas de la campaña. Y eso sí sería un desastre para el país, ¿no? Sobre ese tema de la minería ilegal, de las actividades ilegales en general, ¿tocaron en algún momento el tema con el presidente? Y mi última pregunta iría, porque sé que el tiempo nos está ganando, si tienen una reunión programada con la ministra de Economía o con algunos otros ministros para analizar justamente los temas que me dijo deberían enfocar en los meses siguientes. Sí, le hemos pedido, todavía no nos ha dado una fecha, pero le hemos pedido la reunión. ¿Cree que ¿no? hay buena disposición por parte sí, del sí, gobierno? sí, a la ministra de Economía la conocemos, siempre ha tenido disposición de atendernos, eso no tendría por qué cambiar, ¿no? Y bueno, y otros ministros del sector producción también estamos pidiendo las reuniones para trazar una agenda, pues una agenda pro desarrollo, ¿no? Y ojalá también la campaña electoral, los candidatos pongan una agenda desarrollista. Hay temas que son importantes para alcanzar un crecimiento nuevamente en el país y dejarnos pues de insultos y diatribas y ese tipo de cosas. El lenguaje del odio. Así es. ¿No? Que en lugar de tender puentes de diálogo, lo que hace es colocar muros entre los peruanos. Así es, el partido más grande en el Perú es el ANTI, ¿no? No, así es. Muchas gracias, señor Zapata, por estar con nosotros esta noche, sobre todo por la hora y porque en 2 horas empieza el estado de emergencia. Muchas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Regresamos mañana. Que tengan muy buenas noches.